Desde que Cuba se independizara de España, la vida política de Cuba había estado condicionada por la relación que mantenía con Estados Unidos. Hasta 1933, en la Constitución cubana existía una cláusula conocida como la Enmienda Platt, que permitía la intervención norteamericana en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos de ese país residentes en Cuba. La economía cubana dependía de las exportaciones de azúcar, cuya producción y comercialización estaba controlada por compañías extranjeras. 11 empresas estadounidenses controlaban casi todas las tierras dedicadas al cultivo de azúcar. Como en otros países de América Latina, existían, además, grandes latifundios. Según un censo de 1945, 4.000 personas eran dueñas de más de la mitad del territorio. A partir de 1944, por primera vez, la mayoría de la población pudo participar en elecciones. Sin embargo, los gobiernos electos continuaron bajo la influencia de Estados Unidos. En los primeros años de la década de 1950 se incrementaron las acusaciones de corrupción y ante las movilizaciones de protesta, un sector del ejército, apoyado por compañías norteamericanas y empresarios cubanos, dio un golpe de estado. El nuevo dictador fue Fulgencio Batista. La dictadura solo se sostuvo mediante la violenta represión. En poco tiempo comenzó la resistencia, que unía en sus reclamos la lucha contra las injusticias y desigualdades del orden social, por los planteos de independencia económica y autonomía, por lo tanto, contrarios a la injerencia de Estados Unidos en el país y en la región. Como parte de las acciones rebeldes, el 26 de julio de 1953, un centenar de jóvenes pertenecientes a los sectores medios y obreros, comandados por Fidel Castro, intentaron tomar el cuartel de Moncada, la segunda base militar del país. Buscaban con esta acción dar comienzo a un proceso que llevaría al derrocamiento del dictador. El asalto fracasó, pero permitió al grupo de revolucionarios hacer un llamado a la insurrección y a la unión del pueblo cubano. En 1956, los integrantes del movimiento 26 de julio, denominado así por los revolucionarios, luego del acontecimiento de Moncada, organizaron desde México una expedición para ingresar clandestinamente en Cuba, a bordo de un pequeño barco de nombre Granma. Desembarcaron en las playas de Isla y se establecieron en Sierra Maestra, donde crearon un foco guerrillero. Con el tiempo, el grupo inicial terminó convirtiéndose en el ejército rebelde. El ejército rebelde comenzó así a salir de su aislamiento y a encontrar nuevas adhesiones. Se sumaron importantes contingentes de jóvenes que fueron concluidos por líderes como Camilo Cienfuegos, el argentino El Che Guevara. En pocos meses fueron conquistando todos sus objetivos y con el apoyo de amplios sectores de la población, el 1 de enero de 1959 tomaron La Habana, la capital de Cuba. La lucha antidictatorial por el retorno de las formas democráticas de gobierno pronto se transformó en una verdadera revolución social. Una vez en el poder, se adoptaron un conjunto de medidas que modificaron de raíz el orden social en Cuba. El ejército de la dictadura fue reemplazado por el ejército rebelde. Los cargos de gobierno fueron asumidos por los jefes revolucionarios y a partir de ahí se inició la tarea de transformar la sociedad cubana. Para modificar las enormes desigualdades económicas que caracterizaban a la sociedad cubana, el gobierno revolucionario comenzó a aplicar la reforma agraria. Una primera ley de 1959 estableció que serían expropiadas todas aquellas tierras que excedieran las 400 hectáreas, por lo cual se respetaría la propiedad de pequeños y medianos productores. No obstante, en 1963, otra ley decidió expropiar todas las parcelas mayores de 63 hectáreas. La mayor parte de las tierras fueron distribuidas entre los campesinos que carecían de estas, y el resto pasó a formar parte de las haciendas estatales, las cuales ofrecieron trabajo a los desocupados. La política económica llevada adelante por el gobierno revolucionario afectó desde un primer momento los intereses de Estados Unidos en Cuba. En 1961, Cuba rompió relaciones con Washington. El gobierno cubano nacionalizó todas las compañías estadounidenses de la isla, medida a la que Washington respondió con la imposición de un embargo comercial. Cuba proclamó el carácter socialista de su gobierno y estrechó sus lazos comerciales con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el resto de los países socialistas. Frente a esta decisión, Estados Unidos presionó a los demás países de América Latina y logró que expulsaran a Cuba de la Organización de Estados Americanos y rompieran relaciones con su gobierno. Cuba solo logró mantener relaciones con México.
Los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas que buscaban transformar a la sociedad cubana. En ese sentido, el gobierno estableció dos áreas de prioridad: la educación y la salud. Se iniciaron campañas masivas de alfabetización, se crearon nuevas escuelas y universidades, creciendo notablemente el número de alumnos y maestros. En cuanto a la salud, se implementó una red sanitaria para garantizar en forma gratuita la asistencia a toda la población. Se crearon nuevos hospitales y clínicas, así como también institutos de investigaciones médicas. Todo comenzó un 14 de octubre de 1962, cuando un caza americano que sobrevolaba Cuba en misión de reconocimiento fotografió de forma casual el aplazamiento de una base de lanzamientos de misiles soviéticos y varios misiles nucleares SS-4 de corto y medio alcance, capaces de hacer impactos en ciudades americanas en un radio de acción de 2000 millas en 5 minutos. La instalación de estos misiles por el gobierno soviético fue una medida dura contra la política intervencionista de Estados Unidos y un jaque en la posible guerra abierta entre los dos países. Esta situación fue posible tras la alineación de Fidel en el bloque del Este, debido a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eran muy tensas, desde que en abril de 1961 se produjo un intento de desembarque en la bahía de Cochinos, Cuba, por exiliados cubanos y agentes de la CIA, con el fin de derrocar al revolucionario Fidel. El día 16, el embajador soviético de Estados Unidos, Georgy Volashkov, desmintió la posibilidad de que hubieran misiles balísticos en suelo cubano y afirmó que en Cuba solo había armas defensivas. Estas declaraciones engañosas provocaban que la situación fuera aún más tensa. Llegó el día 23 de octubre y la situación no había cambiado, y era muy posible que varios misiles estuvieran operativos y listos para ser lanzados. El día 26 de octubre acababa todo y se ponía fin a toda la delicada situación política. Gracias a la actuación diplomática de los dos países, el acuerdo entre los dos países consistía en la retirada de misiles de Cuba por la URSS y por parte americana de sus misiles en Turquía y la garantía de no invadir Cuba. Finalmente, el 29 de octubre, Nikita Khrushchev envió a Fidel Castro un informe de los términos del acuerdo soviético-norteamericano sobre Cuba.